¿Quieres ver más contenido sáfico? Hoy te traigo cortos indie lésbicos que ya puedes ver completos en YouTube que se lanzaron en el 2024. Yo soy Capi y esto es G1. Número 12. Abstracción. En este corto trata sobre dos chicas que se conocen en una salida nocturna y descubren que su química va más allá del mundo físico, pudiendo tener sueños lúcidos juntas, pero volver a casa y salir del sueño se convierte en algo más siniestro que deben afrontar juntas. Una interesante idea acerca de compartir nuestros sueños con otra persona, la cual permite meditar sobre temas de control y vulnerabilidad. Recuerda que el orden va de menor a mayor número de views en YouTube y tomé cortos que estuvieron publicados solo en el 2024 en esa plataforma. Número 11. Between the Lines. En este corto, entre líneas, es otoño en Nueva York. Mia, una soñadora de 20 y pocos tantos años, se siente atraída por Anto, un peculiar dependiente en una acogedora librería. Su encuentro cálido y desafanado desencadena una conexión inesperada, impulsando a Mia a confrontar sus sentimientos e incertidumbre. Durante las semanas siguientes, pasa con frecuencia por la librería luchando con sus nuevas emociones. Finalmente, Mia se arma de valor para reconectar con Ando, sentando las bases para el siguiente capítulo juntas. You never told me your name. Mia. Well, it's nice to meet you again, Mia. Número 10. Play It Again. En este corto, la mejor amiga de Kitty, Erin, se marcha pronto para empezar un nuevo trabajo en una nueva ciudad. Y antes de irse, Kitty la invita a una última noche de cine juntas. Pero Erin no sospecha que Kitty ha estado secretamente enamorada de ella. Y esta planea confesarle su amor, como en las comedias románticas que han visto juntas. Pero la vida no se desarrolla exactamente como en las películas, y Kitty debe decidir si seguir adelante con la declaración de amor o ver a Erin subirse a ese avión hacia una nueva vida. ¡Chuchu! Es momento de que te suscribas, ese solo gesto me ayuda a seguir creando contenido. Número 9. Misunderstood. Mal interpretada en español, es un corto donde la protagonista, Camila, es una latina bisexual que celebra su primer aniversario con su novia, Yui. Sin embargo, su romance se ve truncado por el padre de Camila, quien es inmigrante criado en una religión firme y con fuertes convicciones, y le cuesta comprender y aceptar a Camila como bisexual. Yui, a quien el padre de Camila también la llama la amiga especial, simplemente quiere que ambas dejen de estar dentro del closet y vivir su amor naturalmente sin restricciones. Número 8. Agatha, una joven viajera, se ve obligada a contraer un matrimonio en el que no tiene ni voz ni voto, con un hombre al que jamás podrá amar, pero tiene una mejor amiga sospechosa con quien resulta tener una relación escondida de su papá y de su esposo. El corto está más enfocado en las situaciones que ocurren alrededor de ellas, los diálogos entre los hombres que la rodean, y es una visión refrescante. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando el link que te dejo en la descripción para que puedas ver más contenido y es para cuentas nuevas. Número 7. The Year I Met You, o El año en que te conocí, trata sobre dos chicas que se conocen en la escuela y a pesar de los inconvenientes, el destino parece unirlas en encuentros casuales como en una fiesta de Año Nuevo en la que se dan el espacio para conocerse mejor y hablar de cosas elevadas como el espacio, las estrellas y cosas más terrenales como vivir el momento. Una historia casual, sencilla, pero que te abrigará el corazón. Número 6. Bodega. Es un corto que nos narra un prometedor encuentro casual en una bodega o en una tienda local de Brooklyn. Evoca una hermosa historia de amor
rozando el cliché que da un giro siniestro cuando Nora, en su búsqueda de conexión, se obsesiona profundamente con su esquiva vecina Eve, hasta donde llegará la obsesión de nuestra protagonista y qué cosas será capaz de hacer. Si te gusta el contenido, déjame saberlo con tu like. Publico los domingos y algunos jueves. Número 5. Layla. En este corto, la protagonista vive a la sombra de su propio nombre, pues Layla significa en hebreo noche. Layla además se despierta cuando el sol se pone y todos duermen. Es ahí donde se siente viva, en la noche silenciosa. Pero este silencio pronto se romperá con la llegada de Pauline, quien al parecer es llamada por la mamá de Layla para que le haga compañía de noche, pero la convivencia a la larga trae sus consecuencias sáficas. Veremos la peculiar evolución de su vínculo. Número 4. Omakase. Este corto nos narra la prometedora cita de una joven de raíces japonesas para una lujosa cena estilo omakase con su hombre. Esta da un giro cuando su madre la interrumpe con una llamada telefónica. Además, la guapa mesera no ayuda mucho en el proceso, pero al final se agradece. Un corto sobre lo difícil que puede ser confrontar las propias decisiones fuera de la familia o las reglas de la sociedad. Y antes de llegar al top 3, aquí te dejo algunas menciones honoríficas. En Practic Room, Tony se prepara para su primera cita con una mujer. Con los nervios a flor de piel, Kelly, su compañera de piso, le propone un plan, un ensayo general de la cita. Mientras la línea entre la práctica y la realidad se difumina, Tony se embarca en un viaje donde un giro inesperado la lleva a descubrir que el amor verdadero no siempre sigue un guión. The Letter es un premiado y conmovedor drama de amor lésbico donde Judy recibe una carta de su expareja Anna y se reencuentran para explorar sus sentimientos no resueltos. Esta romántica y breve historia explora el amor lésbico, el fin de las relaciones y la pérdida. En este corto cuenta la historia de una cajera de un restaurante de ramen, quien después de ser rechazada por su clienta favorita debe reconciliar sus sentimientos cuando la clienta continúa visitando el local. Aprovecho para mencionarte que puedes ser miembro distinguido de este canal. Dándole clic al botón unirme, tengo diferentes recompensas para distintas membresías de cualquier forma, cualquier tipo de apoyo es muy valioso. Número 3. When Abby Met Amy. O en español, Cuando Abby conoció a Amy. Es un dulce corto con algo de humor que nos cuenta la historia de cómo se conocieron estas chicas en el cine, con todo y ciertos conflictos iniciales incluyendo palomitas, gomitas, momentos alegres y tristes en pantalla. Sus muy expresivos gestos y la música lo son todo en este breve corto que logra conmovernos incluso en la ausencia de diálogos. Número 2. Fall Risk. Dylan, interpretada por Victoria Pedretri, se encuentra entrando y saliendo de hospitales y centros de rehabilitación con un diagnóstico que le cambiará la vida, esclerosis múltiple. Sin embargo, mientras Dylan lidia con su nueva realidad, empieza a sospechar que algo anda mal con su pareja, Emily, quien va a visitarla amorosamente pero también con cierto aire sospechoso. Número 1. Sister Wives. Es un corto que nos infiltró en una interesante idea sobre qué pasaría si dos esposas de un mismo hombre se enamoran dentro de una comunidad mormona. La primera línea de este corto es del esposo diciendo, ahora seremos 3, lo cual a la primera esposa no le gusta del todo y siente celos de la nueva y joven esposa de 19 años. Pero conforme interactúan y toman confianza, encuentran la una en la otra un refugio verdadero. Y en una ocasión en la que el esposo se aleja de casa por unos días para una oportunidad laboral, sacan su lado rebelde e incluso sacan un celular Nokia de esos viejitos, lo cual da un chistoso guiño a cómo estas comunidades parecen atrapadas en el tiempo.
Gracias por ver este video, te dejé todos los cortos en una lista de reproducción que puedes ver en este canal para que vayas y los disfrutes. Si conoces algún otro, déjanoslo saber en los comentarios. Recuerda, son del 2024, pero puedes sugerir tus favoritos. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.